amigos, estamos en la tertulia en este lunes 24 de febrero de 2025. Estamos con Desiree Pagliarini, Eleonora Navata, Gonzalo Baroni y Miguel Brechner. Segundo tema. El futuro ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, prevé enviar próximamente al Parlamento un proyecto de ley para reinstalar la representación docente en el gobierno de los distintos niveles de la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública. Según informó el viernes el diario El Observador, Maía se lo hizo saber al diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, a quien el Frente Amplio buscará convencer para que apoye esa iniciativa en la Cámara Baja, donde el nuevo oficialismo, como ustedes saben, no tendrá mayoría automática. En esa nota se recordó que Maía planteó hace semanas que reinstalar la participación docente a través de los consejos en la ANEP es una forma muy efectiva de involucrarlos en la gestión y agregó: no me imagino ningún cambio de fondo en la educación si no lográs un involucramiento de los actores educativos. Si no se lograra, que yo aspiro a que se forme, habrá que buscar otras formas de pensar la participación. Recordemos el trasfondo de todo esto. Una de las disposiciones de la LUC, la Ley de Urgente Consideración, aprobada en julio de 2020 y ratificada en el referéndum de marzo de 2022, modificó la forma en que se gobiernan educación inicial primaria, educación secundaria, educación técnico-profesional. Hasta ese momento, cada una de ellas era dirigida por un consejo integrado por 3 personas, una de las cuales era elegida por los docentes. La LUC, sin embargo, creó direcciones unipersonales, encabezadas por una sola persona en su carácter de director o directora y a su vez elegida por el Poder Ejecutivo. Los docentes sí quedaron integrados en un órgano, en el CODICEN, el Consejo Directivo Central de la ANEP, donde hay 2 representantes en 5 consejeros, que es el total. Bueno, ¿cómo observan esta discusión que se viene? ¿Cómo observan este tema que va a aparecer, por lo visto, en las primeras semanas, en los primeros meses del nuevo periodo de gobierno? ¿Quién empieza? Dale, Eleonora. Otra vez, empiezo otra vez. Yo soy una hija de la UDELAR, por lo tanto soy una ferviente creyente en el cogobierno, y me parece que esto de la participación docente en los consejos es una forma de cogobierno, y también creo que para cualquier reforma o para cualquier plan que se quiere llevar adelante, si no, en la educación, si no tenés los docentes adentro, va a costar más. No quiero decir que sea imposible, pero puede costar más. Por lo tanto, no me parece que sea algo inconveniente o que sea un retroceso o lo que sea volver a instaurar la participación docente en los consejos. Me parece que está bien. Yo estoy de acuerdo. Igualmente, si no se reinstaurara, también creo que se puedan hacer cosas. O sea, no creo que el futuro del país vaya a depender de esto, pero si me preguntás, sí, me gusta más que estén los docentes en los consejos. Ahora, quiero referirme a una cuestión vinculada al argumento de que se votó en la LUC, se ratificó y la población le ratificó. Cuando nosotros nos pusieron por delante para ratificar o no la LUC, teníamos 300 y pico, ¿cuántos artículos era? 135 artículos. De 300, ¿no? De 300. No, de más de 500. Pero 135 artículos. Y cuando discutimos muchas veces sobre la LUC, yo pensaba y sigo pensando lo mismo. De esos 135 artículos a derogar, había algunos que yo hubiese dejado y otros que hubiese derogado. No tenía una posición homogénea respecto a los 135. Entonces, decir lo ratificó la población me parece que es un poco maniqueo, porque capaz que ratificamos otras cosas y no ratificamos eso. O sea, no como argumento decir lo ratificamos en la LUC y ratificamos cosas que capaz que no estábamos muy de acuerdo y no ratificamos otras que sí. O sea, no usemos ese argumento. Si tenemos porque además una de las cosas que decíamos en su momento es, hubiese estado bueno poder discutir, pero era imposible, artículo por artículo, para ver qué ratificamos y qué no. Votar artículo por artículo no podíamos. Entonces, si tenemos posibilidades de rediscutir algo específicamente, y bueno, no tengamos miedo a hacerlo. Y ojalá que se pueda rediscutir en buenos términos, no como con la mala parte de la tertulia anterior, y con argumentos válidos. Bueno, acá tenemos un punto de partida, la visión de Eleonora. ¿Quién sigue? A ver, Gonzalo, desde el gobierno que se va. Yo aclaré un poquito al principio que
vengo más como tertuliano que con ese cargo, porque si no sería injusto con los colegas de aquí, porque ya estoy renunciado. Yo creo que igual, yo iba a hablar de la forma y del fondo. Para mí hay un fondo del asunto que es la participación de la representación docente en algunos cargos, porque ya sigue, como bien decía Emiliano en la introducción, en el máximo órgano de conducción de la administración pública, en la educación, es el CODICEN. Ahí está la representación y se mantiene, que también vale la pena recordar que antes, cuando se tomó esa decisión, se quitó porque siempre había alguien de la oposición ahí, era uno de los cargos que se ofrecía para Contralor. O sea, tomamos la decisión hace unos años como país, porque yo no digo si estoy de acuerdo o no, yo digo como país, de decir, bueno, hacemos elecciones, participan los docentes, pero no participa la oposición. Eso también se tomó como decisión en su momento. O sea, también para hablar de pluralismo sí, pluralismo no, tampoco creo que hay que ponerlo de un lado o del otro. Digo, porque ahora se dice, no se consultó a unos o a otros. Yo creo que igual la participación de las distintas voces políticas también es importante. Lo segundo es... Yo ahí, permitidme, te voy a rebatir alguna cosa de lo que decías, Eleonora, con respecto a... Me plantearon 135 artículos. No fue el gobierno que planteó 135 artículos, sino que el PIT-CNT, encabezado primero por FENAPES, luego el PIT-CNT y finalmente buena parte del Frente Amplio, porque ni siquiera todo el Frente Amplio estaba de acuerdo en llevar adelante esta consulta popular, metieron esta cosa de ómnibus de 135 artículos porque alguno ibas a convencer por algún artículo que le molestara. Y eso fue una decisión. Entonces estoy de acuerdo contigo, pero es como que vos ahora me digas, bueno, yo voté al Frente Amplio, pero no estoy de acuerdo con Castillo, pero sí estoy de acuerdo con Odone. No, votaste al Frente Amplio y te toca el señor Castillo y te toca el señor Odone, inclusive estando en extremos muy distintos de su posición ideológica. Entonces, esto pasa lo mismo con los 135 artículos. Yendo al fondo del asunto, me parece innecesario que en la educación estemos discutiendo si se consulta o no se consulta a los docentes, porque con ese criterio, tanto la educación, que es muy específica, pero la salud también es muy específica, la seguridad es muy específica, lo militar es muy específico, y no por eso todo el mundo plantea que haya un colegiado donde esté la voz y el voto de militares, por ejemplo, o de ingenieros expertos en petróleo para hablar de ANCAP, o ingenieros expertos en telecomunicaciones para hablar de Antel, o expertos en la salud o expertos en economía. ¿Cuántas veces hemos tenido ministros que ni siquiera eran economistas y no salimos los economistas en tono corporativo a decir no sabe nada de economía? Para mí hay gente que, no siendo economista, sabe mucho. Hay mucha gente que sabe mucho de educación no siendo educador. Entonces me parece que entrar en la discusión, si están, vamos arriba, y si no están, otra cosa, bien. Y por último, cierro acá, Emiliano, yo creo que la discusión de que fue ratificado por la LUC, hay que decirla. Hay que plantear, esto fue ratificado por la LUC. ¿Quieren ir en contra? Perfecto, no es en contra solo por una idea, también es en contra de un pronunciamiento popular. ¿Que es bueno o es malo? Bueno, eso lo definirán las urnas. Miguel. A ver, yo quiero separar los tantos y de vuelta en el mejor de los tonos. También fue ratificado por la LUC, si no me equivoco, lo de los gramos de marihuana a la cárcel, que después los legisladores decidieron de que se habían equivocado. Y también fue ratificado por la LUC. Entonces, hablando de las penas. De las penas, que era por introducir microtráfico de marihuana a las cárceles, unas penas, si no me equivoco, eran de 4 años, una cosa así, y creo que eso no sé si se cambió o está en vías de cambiarse. Se cambió. O sea que todos se pueden equivocar con LUC y sin LUC. A mí, yo voy más a otra cosa. Hay como una... En el Uruguay hay una sensación de que porque lo hagamos por ley queda todo resuelto. Entonces el diseño institucional es así y lo pasamos la ley y ya quedó resuelto. Y obviamente no es así. O sea, a mí me parece una buena idea que los docentes tengan que ver en la decisión de sus consejos, porque el diseño de un consejo principal como es el CODICEN y después todos los otros, es una decisión institucional, organizacional, que no sé cuántos años ya tiene, si no me equivoco, tiene del año 70, por ahí. Se fue cambiando de nombre y de algunos atributos. Cualquiera podría decir, hagamos otra. O sea, el gobierno que se va dijo que con eso se resolvía todo y había que sacar al representante docente. Incluirlos me parece que es importante para escucharlos. No sé si se va a llegar... Fueron 2 cambios en realidad, ¿no? Fue convertir a los consejos en no, por eso, a eso voy. Y además, bueno, de pero a eso voy. Que no existiera más la representación. Pero por eso hay una fantasía. A ese nivel. A ese nivel. En esos niveles. Pero hay una fantasía
hay una fantasía de que yo cambio la decisión organizacional y todo se resuelva. Después tengo un director o una directora en ciertos lugares que son malos y no los cambio. Y entonces todo hipotecado a una persona, como si fuera una empresa. A mí mucho más acordar esta discusión, la discusión de Doge en Estados Unidos, ¿está? De que yo resuelvo algo porque lo hacemos así. Yo no sé... aclaremos para los oyentes, sí, Doge. Doge, que es la decisión de que vamos a intervenir todas las organizaciones del gobierno federal porque son todas corruptas y todas están haciendo mal, entonces venimos y cortamos las cabezas de todo el mundo. A mí decidir que del punto de vista teórico nomás, que la dirección de primaria o de secundaria es una persona o un consejo, es una discusión importante en cómo quiero hacer el manejo de eso, pero también es muy importante si después elijo bien la persona y tiene un liderazgo para cambiar, porque para mí ese es el problema más grave que no está en discusión acá. En el Estado, como vienen en general los sistemas educativos uruguayos, es bueno tener la visión docente en el Consejo. Como oyente, como voz y voto, sin voto, ojalá se pueda convencer a alguien para que vote esta ley. Creo que es bueno. ¿Por qué? Porque permite corregir errores que a veces cuando hay una sola persona no se corrigen. Y no quiero entrar ahora en la discusión de todos los errores cometidos. En ese sentido yo creo que le damos más valor al diseño que al liderazgo que después ponemos a dirigir la institución. Y si ese liderazgo no se cumple, hay que cambiarlo. Que fue uno de los problemas que tuvimos en este periodo de muy poco cambio de algunos lugares que tuvieron problemas. Deciré. Bien. Como para que la audiencia sepa un poco, porque a veces capaz que nos perdemos entre, bueno, como se dice mucho, que la representación docente no está, para aclararle a la audiencia que la representación docente sigue existiendo en el CODICEN, ¿no? O sea, hay 2 representantes docentes en el CODICEN, que es el órgano máximo de dirección de la ANEP. Eso me parece importante establecerlo, porque capaz por ahí alguien se queda con el concepto de que se exterminaron a los docentes de cualquier tipo de organización. No hay representación docente en inicial y primaria, secundaria, técnico profesional. Solamente en la UTU, en secundaria y en 3 de los 4 subsistemas. Bien. ¿Por qué se toma también como para rememorar, y esto más yendo al fondo de la motivación de por qué se hace esto, por más de que se comparta o no se comparta, pero para que la gente como que también recuerde lo que hubo en esa discusión cuando hubo la ratificación de la LUC en estos artículos, se pensó en hacerlos en tipo directivas, justamente como para que no hubiera una asamblea permanente de docentes y se hicieran las cosas, o se tomaran las decisiones con mayor eficacia y mayor agilidad. ¿Por qué? Entendiendo que vivimos en una sociedad en donde todo es mucho más rápido, la tecnología nos fuerza o nos obliga a que tomemos decisiones mucho más ágiles, a que la educación vaya a 2 por hora. Entonces necesitamos tener esa agilidad dentro de una estructura que ya de por sí es muy grande y es muy compleja, como es la ANEP. Por eso se tomó esa decisión. Yo creo que hasta el momento no ha habido una evaluación de impacto para saber si esa decisión realmente está generando cambios positivos o negativos. Creo que todavía no la tenemos. Por tanto, yo consideraría que puede ser una buena cosa llegar a reformar o llegar a cambiar esto si en algún momento se mide específicamente y se ve que fue una mala decisión o fue una buena decisión. Y digo esto también porque Miguel lo traía a colación el tema del microtráfico, por ejemplo, la pena del microtráfico. Eso es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque sí, en la vía de lo teórico, todo el mundo dijo, bueno, se consideró que eso era correcto y que era lo mejor. Después, en la vía de la práctica, nos dimos cuenta de que habían situaciones de hecho que hacían que eso fuera injusto, sobre todo para las mujeres que estaban tomadas. Entonces, pero hay que verlo en la realidad. Hay que ver en la realidad si eso está funcionando o no funcionando. Por ahora yo no veo que haya una medición de no funcionamiento. ¿Qué estaba atrás
de esa reorganización. Tener un super Codicen con participación con todo y tener secretarías. Era como una secretaría primaria, una secundaria, un adulto y formación docente estaba. Eso es lo que estaba en mente, que iba a haber un super Codicen y después secretarias. Y eso en la práctica es muy difícil porque hay una vida propia de cada una de las instituciones que el Codicen no las puede asumir. Te hablo de informática, te hablo de los horarios, te hablo de una cantidad de cosas. Entonces hay una cantidad de decisiones que tienen que ir a ese nivel. O sea, yo no digo que acá sería absurdo que Robert Silva, que fue el presidente del Codicen, fue delegado de sí, no hay una animosidad contra no, simplemente es un tema organizacional. El Codicen no está en condiciones de asumir una cantidad de atributos que para dejar al resto como secretaria. Te lo digo por miles de cosas que pasan en el sistema y que después se pasa, no, pero es un problema de primaria, no, pero es un problema de secundaria. Pero también ¿entendés? O sea, si vos tomás todo el poder central al Codicen, me parece interesante si después en 5 años algo cambió. Eso es otra discusión. Bueno, pero hoy, al no haber ni uno ni el otro, no, porque la realidad te demuestra que hoy, 5 años después, el Codicen no sabe quién falta y quién no falta cada día. Ni de alumnos ni de docentes. Y yo me agarro de la cabeza de eso. Es un tiempo de medición muy corto, ¿no? Pero no sabes no fueron ni 5 años. Bueno, pero eso podría haber pasado también sin esta reforma, ¿no? No, me parece que no. Gonzalo. Esto como la prueba del 8, ¿no? Miguel hablaba que la esencia no es discutir sobre la estructura, la gobernanza y demás, y me parece que el gran cambio que ha pasado en los últimos 20 años, me animaría a decir, en la educación, es algo que tú fundaste y que lo hiciste fuera del sistema educativo, que es Plan Ceibal, que ahora es Ceibal. Y una de las principales razones, porque lo he escuchado en más de una oportunidad y creo que fue un enorme acierto, fue que dependiera en un principio de presidencia para estar blindado de decisiones burocráticas que tiene la ANEP, que hoy en día no están a la altura de los cambios en las tecnologías y varios aspectos más. Entonces yo creo, Miguel, estoy de acuerdo con mucho de lo que conceptualizás, pero al final del día para mí es necesario, que hay algunas cosas que necesitan mucho más que 5 años para avanzar. Estoy de acuerdo que hay personas que quizás no dan la talla en esos lugares, pero solucionar con colegiados todo no es una solución. Pero es que yo no estoy proponiendo solucionar, perdón, una cosita. Yo creo, Miguel, yo redondeo acá y yo ya te dejo. Yo creo que, Miguel, que, insisto, al final la prueba de todo esto es que los grandes aciertos en muchos aspectos de esto, la verdad, terminan primero pilotándolos y luego escalándolos. Acá, bueno, había algunas decisiones que necesitaban madurarse un poco más. Lo que sí a mí me enoja mucho cuando la discusión es sin los docentes nada. Y en realidad los docentes están participando todos los días. O sea, no podés abrir una escuela si no tenés un docente. No podés opinar un montón de cosas. Que hay que hacer un mea culpa de que faltaron de pronto más espacios, estoy de acuerdo. Se soluciona con un Congreso Nacional de la Educación preguntándole a todo el mundo y al final haciendo lo que el Frente Amplio quería hacer, como hizo en el Congreso Nacional de la Educación, que los estuvo un año consultando y al final votaron todos en contra, los sindicatos en contra, los colectivos en contra, los partidos políticos en contra, y el único que estaba de acuerdo con la Ley General de Educación del año 2008 fue el Frente Amplio. Entonces, si querés consultar para al final decir, escucho, pero hago lo que quiero, está bien, pero blanquémoslo. Blanquémoslo. Breve, Miguel, y después volvemos con él. No, a ver, yo simplemente entiendo lo que dice Gonzalo, es valioso. Hay cosas diferentes. Cuando a mí me dicen Ceibal, el presidente del Codicen, el ministro de Educación y un delegado del Ministerio de Economía son los que mandan en Ceibal. Entonces no es que están fuera del sistema educativo, simplemente inventamos una manera diferente de tener al sistema educativo decidiendo. No es una organización por fuera como la tratan pintando. Pero encontraste un buen momento para... O sea, yo creo que es una buena decisión la tuya. Por eso te estoy respaldando. Por eso te agradezco, pero te quiero decir, no es a espaldas de... Porque el presidente del Codicen, el ministro de Educación y un delegado del Ministerio de Economía son los que están... Que en este periodo fueron por primera vez. Y en el periodo, no se llamaron. El periodo pasado estaba la viceministra de Educación, estaba el que manejaba el dinero en economía, que era Mijail, y estaba Margarita Loaces, que era la número 2 de Ninguno Codicen. en primer nivel. En este periodo, presidente de Codicen, Robert Silva, y luego Virginia Cáceres, y ahora el ministro Pablo da Silveira son los que participan, pero antes no participaban las máximas autoridades. Pero nunca hubo una decisión. Y además dependía de presidencia y ahora dependen del Ministerio de Educación. Eso podemos discutirlo, si es bueno o no. Está bueno. Eso es una discusión. Pero te digo algo, no hubo una decisión en los 15 años que yo estuve en Ceibal.
en los 15 años, en los 13 años que estuve en Ceibal, no hubo una decisión que no fue válida en su ministerio. No. Te respaldo, Miguel. Seguimos, vamos con Eleonora, que espera pacientemente su lugar. Una divina. No, a mí me parece que está bueno también revalorar el espíritu de los desconcentrados, ¿no? De la desconcentración. O sea, este super codicen que se pensaba y que no, o por lo menos no hemos medido si ha tenido grandes resultados o no, parece intuitivo creer que algo que donde se acusa, no estoy hablando de un partido o de otro, donde en general la idea es que hay una burocracia grande y que eso tranca la resolución rápida de determinados problemas, se vaya a pensar de que eso se va a hacer con una superestructura en la ANEP y no en los desconcentrados. Yo digo, bueno, capaz que es al revés, y es que tienen que tener más autonomía los desconcentrados, y para que tengan más autonomía, esta forma de participación y de esta forma de gobernanza colegiada es más garantista, tal vez. Yo no estoy de acuerdo con algo que dijo Gonzalo al principio, y es que yo no necesariamente creo que para saber de educación tenés que ser docente. No, claro que no, como también para ser ministro de Economía no necesariamente tenés que ser economista y muchas cosas así. En eso estoy plenamente de acuerdo. Pero sí me parece que esto le quitó a los desconcentrados la autonomía y la funcionalidad que creo que deberían tener para resolver problemas más rápido. Esto de convertirlo en direcciones. Porque es verdad, en la ANEP es difícil saber cuántos chiquilines te faltan y por qué te faltan. Y capaz que secundaria puede saber de los suyos, primaria puede saber de los suyos. Si vos además después le das formas de funcionar. Después, ¿cómo se procesan las decisiones? ¿Cómo se procesan las compras? ¿Cómo se procesan el funcionamiento rápido? Me parece que tiene que ir en paralelo de la gobernanza. Vos podés hacerlo eficiente con una gobernanza colegiada y podés hacerlo muy ineficiente con una dirección. Entonces, me parece que yo no querría discutir en el mismo plano que una gobernanza colegiada sí o sí implique burocratización. Puede haber de gobernanza colegiada y ser eficientes en la gestión. Vamos, completando. Un apunte solo dato. Es el único país del mundo que tiene esta gobernanza. Totalmente. Y aparte, a mí, no siendo purista con los temas estadísticos, si somos el único país del mundo y somos top 10 en la educación, dale un beso, abrazo y foto. Pero somos el único que lo aplicamos y somos pero pelotón para atrás. O sea, somos pelotón para atrás. Pero además entonces, es modificar, perdón. Ya termina ahí, Miguel. Entonces, me parece que también hay algunos datos que dicen, está buenísimo, me encanta todo el tema litúrgico de la participación, la discusión, la parte política, que estoy de acuerdo. Con esto no estoy en contra del docente, al contrario, me parece que tienen que estar en todo eso. Pero sin embargo, hay un dato ahí bien claro, que somos el único que lo hacemos y no somos los primeros de la clase. Pero ahí va a ir Miguel ahora. Dale así. A ver, concuerdo de que el diseño institucional, yo con la primera vez que lo entendí, empecé a mirar y el primero que inventó algo de esto fue a Sanguinetti, el gobierno de Bordaberry, en el 73, con el CONAE, después vino el CONAE, y fueron cambiando las formas y los atributos, pero esto de tener Ministerio de Educación por un lado, el sistema educativo por el otro, es una cosa para alguien de afuera, cada vez que vas al exterior y tenés que explicarlo una hora. No. Es difícil de explicar. Yo lo explico corto para no perder tiempo, pero no, porque no lo puede entender nadie, ¿viste? Pero además la superestructura que tiene la ANEP, no es solamente que estén diferenciados, es la superestructura que tiene la ANEP. Yo quería hacer una acotación rápida, Emiliano. Decir, si tienen la oportunidad del Frente Amplio, porque considera que tienen los votos y que puede llegar a ser un cambio, para mí es innoven. O sea, mi recomendación sería, también más como ciudadana, es, por favor, innoven. No vean de volver para atrás a algo que realmente era muy burocrático y pesaba un montón. Vean cómo hacerlo más ágil. Si no les gusta este tipo de direcciones, bueno, vean de hacer otra cosa, vean de innovarlo de otra manera, pero es eso, si tienen la posibilidad de hacer algo diferente, háganlo.
Te voy a hacer una confesión chiquita. En un momento dado, algunos hicimos un planteo de que además de la reforma educativa había que hacer la reforma de la administración de la educación. De acuerdo. Fracasamos con total éxito en el tema. O sea, no me total sorprende. éxito. ¿Por qué no me sorprende? Nadie le pone el cascabel al gato. Sí. La gestión de la educación pública en Uruguay además, es una gigantesca asignatura pendiente. Claro, y te digo, este gobierno avanzó en algunas cosas, no, en algunas avanzó, pero no suficiente. O sea, estamos hablando de un mundo en que nadie sabe, insisto, el concepto que no sabemos quién vino y quién no vino a trabajar.